Bienvenidos a una edición más de Conociendo a. En esta ocasión es un enorme placer contar con el maestro Miguel Alvarado Cardona, todo un personaje muy importante también aquí en el CIEMAD. Además, aquí hemos presumido de que son politécnicos de cepa, porque iniciamos en vocacional, pero él tuvo la fortuna de iniciar desde prevocacional, de tal manera de que va a ser muy interesante lo que nos comente sobre eso. Como ustedes saben, el Instituto Politécnico Nacional tenía los niveles desde secundaria, y a las secundarias se les llamaba prevocacionales. Saliendo de las prevos ya venían las vocacionales y luego la superior, de tal manera que el maestro pues es alumno desde la prevocacional hasta la licenciatura. Maestro, ¿cómo estás? Nos da mucho gusto, qué bueno. Muy bien, muchas gracias. Oye, pues tú has estado por todos los buenos espacios del Instituto Politécnico Nacional desde estudiante. ¿Cuándo llegaste aquí a la Ciudad de México? Porque tú eres, ¿de dónde eres? Bueno, tú? yo nací en el estado de Guanajuato, en un mármol que se llama, en un rancho que se llama El Mármol, un rancho que está ubicado cerca del río Lerma. Ah, muy bien. Ahí en Guanajuato, o sea, y es cierto que la vida no vale nada ahí. ¿O qué? Bueno, ahí era muy difícil la vida porque, como dice José Alfredo Jiménez, que la vida no vale nada, era una realidad. Ahí se mataban entre familias, entre amigos, conocidos, por ningún problema que hubiese, ¿no? Por la cosa más insignificante se mataban, ¿no? Okay. Entonces nosotros tuvimos que emigrar hacia la Ciudad de México, precisamente por esa situación que se presentaba ahí en el rancho, ¿no? Ah, ya se vino toda la familia se vino. Bueno, lo que es mi papá, mi mamá y mis hermanos tuvimos que venir. Okay. Nos éramos 8 hermanos, 5 mujeres y 3 hombres. Era una situación muy difícil, ¿no? Vivir ahí era muy difícil. No podía uno en las noches salir porque lo venadeaban desde atrás de las cercas, lo venadeaban a uno, ¿no? Entonces, mi familia optó pues, por venirse a la Ciudad de México. Y cuando llegaron acá a la Ciudad de México, ¿a dónde llegaron? ¿A qué bueno, colonia? Nosotros llegamos a una colonia que se llama la colonia 20 de noviembre, que era un barrio muy difícil también, un barrio porque había mucha delincuencia, mucha drogadicción, entonces también era muy difícil vivir ahí. Es una colonia que se ubica cerca del Gran Canal, entonces una colonia que no tenía servicios, eran montones de basura y tierra. Entonces también fue una situación muy difícil comenzar a vivir. ¿Y a qué se dedicaba ahí tu papá? Bueno, mi papá cuando estábamos en el rancho pues era campesino, mi mamá se dedicaba al hogar. Aquí en México, cuando llegamos, mi papá entra a trabajar a la clínica número 6 del Seguro Social. Desde luego entra a trabajar a Intendencia. Posteriormente él lo comisionan a trabajar en el laboratorio y en la farmacia de la clínica. Él aprende a hacer medicinas y después es el que hace la medicina ahí, ¿no? Ah, sí, mira, qué sí. bien. Él prepara las medicinas, ¿no? Entonces ahí, nosotros económicamente pues estábamos un poquito mal, vamos mejorando un poco a poquito conforme él entra a trabajar ya en la farmacia, ¿no? Ah, excelente. Éramos 8 hermanos. Sí, no, 8 hermanos, mantener a 8 hermanos. Mantener a 8 hermanos era un poquito difícil, ¿no? O sea, claro. En sí yo mis primeros años de la niñez pues tuve muchas carencias económicas, ¿no? Y ya cuando ingresaste al Politécnico, a la prevocacional, ¿cómo fue? ¿Te acuerdas del primer día que llegaste o cómo fue que llegaste ahí? Sí, yo antes como requisito para entrar a la prevocacional había que presentar un examen. Yo tuve que quedarme un día a dormir ahí en la escuela para poder presentar un examen. Pasé el examen y fue como ingresé yo a la prevocacional. ¿En dónde estaba la prevocacional? Estaba ahí en Ferrocarril de Cintura, ahí por cerca de la colonia Morelos. Por ahí estaba la prevocacional número 1. Sí, era una escuela, que me quedaba un poquito retirado de mi casa, pero pues y tenemos una imagen de la escuela, ¿no? Sí, tenemos una imagen de la escuela. Ahí está la imagen. Esa es la prevocacional número 1. Esa es la prevocacional número 1, con una imagen de lo que es su fachada. ¿Nos repites dónde estaba, perdón, la dirección? Perdón. Ferrocarril de Cintura. En Ferrocarril de Cintura estaba en la calle de Ferrocarril. Entonces había mucha gente que quería ingresar. Sí, había mucha gente, la demanda era
era muy grande. Mucha gente quiere entrar al poli. Al poli, a la claro. vocacional. Eso ¿de qué año estamos hablando, maestro? Estamos hablando como que serían del 60, como del 60. Ah, ok. Del 60 estamos hablando que más o menos, entonces mucha gente quería entrar y eran unas filas muy grandes para ¿Y tú tuviste, como dices, que estar ahí haciendo fila? Sí, tuve que quedarme una noche a dormir ahí para poder alcanzar ficha, ¿eh? Ah, la ficha. La ficha. Primero la ficha y luego... Primero la ficha, presentamos el examen y ya, pues, según esto, pues, pasabas, ingresabas, ¿no? Ah, excelente. Yo tuve la suerte, pues, de entrar al poli. Cuando entraste en el poli, que era a nivel de secundaria, ¿cuántos alumnos había ahí en tu salón de clases? Generalmente eran grupos muy numerosos, 60 alumnos. Sí, considerando 50, yo creo la cantidad de gente que quería entrar, Sí, ¿no? digo, porque había mucha gente que quería entrar, entonces eran grupos numerosos, ¿no? Fácil, había 4 o 5 grupos de primer año con 60 alumnos. ¿Y se te hizo difícil? Porque me imagino que obviamente pues eran diferentes a las secundarias normales, pues, ¿no? Sí, era un poquito difícil, pero a la vez era algo muy bueno porque llevaba uno muchos talleres, aprendía uno mucho cosas prácticas, ¿no? Yo llevé taller, por ejemplo, de carpintería, de electricidad, y es donde aprendí a hacer mis instalaciones eléctricas, ¿no? Entonces, llevaba uno mínimo cada año, llevaba uno 2 o 3 talleres. Entonces, aprendí uno bastante, era muy bueno. Por eso la gente quería entrar ahí, porque aprendí uno bastante, echaban bastantes cosas a uno, ¿no? Claro, ya con esos talleres, pues te daban herramientas para poder trabajar, ¿no? Sí, es la parte técnica de la educación. Sí, pues yo hacía mis instalaciones eléctricas, hacía mis banquitos para mi casa con lo que aprendí ahí en la secundaria, ¿no? Fíjate qué importante. Yo fui becado desde segundo año de secundaria hasta que terminé la carrera. Ah, mira qué bien. Me daban una beca, desde luego me daban 125 pesos, que eran muy buenos en aquella época. Por supuesto. Sí, eran muy Pero buenos. sí, los requisitos también. No, bueno, los requisitos también, para que tú pudieses conservar la beca, primero no tenías que reprobar ninguna materia, más tenías que conservar un promedio de 9, ¿no? Ah, de 9. De 9. Mira, qué bueno. Menos de 9 te quitaban la beca, ¿no? Entonces yo siempre tenía que estar estudiando para conservar mi beca. Oye, ¿y eran muchos los que estaban becados o no? Pues no eran muchos. No eran muchos los becados. No sé, el 10% cuando mucho de los alumnos son los que estaban becados, ¿no? Sí, porque sí, eran requisitos que pedían, ¿no? Para que tú pudieses primero obtener la beca y después conservarla, ¿no? Ah, excelente. Sí. Y luego terminaste ahí de la secundaria y... Bueno, terminé la secundaria y entro a la vocacional 2. Entro a la vocacional 2 también del poli, entro a vocacional 2. En aquel entonces estaba ubicada allí en Tolsa y Tres Guerras, donde hoy es... ¿Dónde está la COFA hoy? Donde está la COFA actualmente. Allí estudio la vocacional 2. ¿Y era nada más la vocacional en todo ese edificio? Era el pura vocacional. La pura vocacional 2. La pura vocacional. Lo que actualmente es la COFA y está ahí publicaciones. Sí, ahora hay varias oficinas del poli. Anteriormente solamente era la pura Voca 2, ¿no? Y también, perdón, ¿hacías examen también para entrar o ya era...? No era automático. ¿Era automático? Era automático. ¿Ya terminabas de la prevo? Sí. Y decías, yo quiero esta vocacional. Sí. Y ya te inscribías en la vocacional. Sí, antes en el poli era automático. Inclusive cuando entré a la carrera, la licenciatura, fue automático, ¿no? También terminaste la vocacional y entraste a la superior automáticamente. Sí. ¿Y seguiste con tus becas ahí en la vocacional? Seguí con mis becas en vocacional. ¿Y los grupos también eran numerosos? También eran numerosos los grupos. También tenía una demanda muy grande la Voca 2, ¿no? Oye, y considerando que era del área de ingeniería y físico-matemáticas más bien, sí. ¿Cómo estaba el porcentaje entre hombres y mujeres en ese tiempo? En realidad muy reducido. Había mucho más hombres. Mucho más hombres, ¿no? En cada grupo había, a veces, no en todos, 1 o 2 mujeres, ¿no? No había muchas mujeres. Sí, no sé, pero... Día a día ha ido aumentando el número de mujeres en los grupos, pero anteriormente no había mujeres. No. Las mujeres iban hacia otras áreas, a las áreas de... Oye, ¿y qué maestros recuerdas ahí de la vocacional, de esos que te marcaron? O en la secundaria también, bueno, en la prevocacional, pues, en la prevo y en la... Bueno, en la vocacional tenía yo un maestro que era militar, que era súper estricto, ¿no? Para pasar con él, no, hombre. ¿Qué materia daba? Daba mecánica. Y para pasar con él, yo llevé mecánica y llegué a física con él. No, para pasarle, no, hombre, los exámenes,
No, decía uno, ahora sí voy a sacar un 10, ¿cuál? Sacaba uno un 6, un 7. Sí. ¿Y te acuerdas cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? No recuerdo cómo se llamaba. Pero fíjate que en el Politécnico en ese tiempo había mucho militar, muchos militares, ¿no? muy buenos, Exacto, precisamente muy por su buenos formación. Los militares. A mí me gustaba mucho llevar clases con militares porque aprendía uno mucho. Eran muy estrictos. Claro, de disciplina, todo. La disciplina, ¿no? Eran muy disciplinados, ¿no? O sea, vea que uno que estar ahí bien. No lo ponían uno a marchar porque de plano ya... pero eran muy estrictos, ¿no? Pero yo tenía, por ejemplo, a Alberto Camberos, ¿no? Si tú lo recuerdas. Claro, que fue director de ahí de la Boca 2. Sí, él fue mi maestro. Claro, sí. Me daba varias materias, me daba geometría analítica, me daba perspectiva. No, hombre, era buenísimo, ¿eh? Es de los maestros de Boca 2 que eran de los mejores, ¿no? Alberto Camberos. Sí, ¿no? por supuesto, sí, claro. Sí, muy buen maestro, ¿eh? Excelente. Sí. Y ya después de ahí, en la vocacional, obviamente ya ahí eran de 2 años. 2 años, anteriormente era 2 años. Era de 2 años. Sí. Y terminaste, y ¿qué querías estudiar tú? Mira, yo estaba indeciso si estudiaba agronomía, si estudiaba arquitectura o si estudiaba ingeniero civil. A mí me gustaba mucho la agronomía, pues desde chico vengo de hacer casitas de lodo. Cuando era chico me gustaba mucho hacer casitas de lodo. Vivía en un barrio cuando llovía era puro lodo. Entonces yo jugaba con lodo. Entonces hacía mis casitas de lodo y todo. Y digo, hasta llagas me salían en las manos por el lodo que yo montaba. Cuando entré a la primaria, que estudié la primaria en una escuela muy grande, donde tenemos una parcela, ahí me enseñaron a sembrar. De ahí me gustó la cuestión agrícola. Yo visitaba Chapingo, tenía algunos conocidos en Chapingo, visitaba Chapingo, y pues ahí también me veía todo lo que era la agricultura y pues me gustó. Como yo trabajé también como calculista y dibujante en algunas consultorías, hacía mis planitos, todo eso, pues me gustaba la arquitectura. Entonces finalmente dije, bueno, ¿por qué me decido por la arquitectura o por la ingeniería civil? Entonces analicé, dije, no, pues la ingeniería civil tiene más campo de acción, tiene muchas cosas que tiene la arquitectura, entonces tengo un campo más amplio de trabajo. Me decidí por la ingeniería civil, ¿no? Entonces ya entraste a la ESIA. Entré a la ESIA Zacatenco. Te digo, automáticamente, pues, sin ningún examen. ¿Y seguías conservando la beca? ¿O tenías que renovarla cuando estabas ya en la superior? Sí, se renovaba nomás. Nada más se renovaba, pero ya... Se renovaba la beca, ¿no? Ajá. Ya tenías el antecedente de la prueba y de la boca que traías tu beca, ya nomás la renovabas. Desde luego en la profesional ya me daban 300 pesos. Muy bien, ya eran 300 pesos. 300 pesos en aquel entonces eran muy buenos. Era muy bueno, claro. Terminé la carrera, todavía regresé como 6 meses después, todavía me dieron un cheque de mi beca. Oye, y tú empezaste a trabajar todavía siendo estudiante. Siendo estudiante trabajé, te digo, además de trabajar en consultorías como dibujante y calculista, trabajé en la Secretaría de Obras Públicas, en pavimentos y aeropuertos, donde diseñamos varios aeropuertos de lo que es de aquí de México, ¿no? Mira qué interesante. Ya estando allí en la SAOP, pues hay una necesidad de crear un organismo para conocer el estado natural y la cantidad de recursos que tiene México, porque se desconocía. En una reunión internacional que hubo de la FAO con las Naciones Unidas, trataron la cuestión alimentaria, el sistema alimentario. Entonces para esto se tenía que conocer con qué recursos contaba cada país. México no sabía. Entonces, por decreto presidencial, se forma lo que era la Comisión de Estudios del Territorio Nacional y Planeación, allá por el 68, ¿no? Entonces, varios de los que estaban como directivos en la SAOP se vienen a esta comisión. Entonces, uno de ellos me invita a cambiarme a esta dirección. Me vengo con él a esta dirección como parte de esta Comisión de Estudios del Territorio y Planeación, lo que actualmente es INEGI, ¿no? Ok. Entonces es muy importante esa comisión, porque como era el juguetito de Luis Echeverría Álvarez, pues nos visitaba, nos daba el abrazo de sí, Navidad. el presidente llegaba ahí con usted. Llegaba el presidente con nosotros, llegaba el secretario de la presidencia, Hugo Cervantes del Río, en aquel entonces de presidencia, llegaba y pues nos saludaba y todo, como pertenecía primero a Presidencia de la República y luego a la Secretaría de la Presidencia, pues nos visitaban, nos daban el abrazo en Navidad, llegaban ahí a ver qué estábamos haciendo, ¿no?
Entonces, digo, fue en aquel entonces esa comisión, digo que primero pertenecía a la Presidencia de la República y luego a la Presidencia, pues era muy importante, ¿no? Para México era muy importante, ¿no? Un organismo que estaba haciendo un inventario de los recursos naturales del país, ¿no? Pero muy importantísimo, o sea, sí, si no se que sabía. actualmente, digo, fue cambiando de nombre de, pues, a CETENAL, de TENAL, fue pasando de secretarías, primero de Presidencia de la República, luego a Secretaría de Programación y Presupuestos y luego Hacienda. Finalmente INEGI actualmente están haciendo, ¿no? Entonces fue una época muy bonita donde viajé mucho, conocí mucho y aprendí bastante, que eso me sirvió mucho cuando entré aquí al Poli, ¿no? Okay. ¿Y cuándo fue el contacto que tuviste aquí en el CEMAD particularmente, no? Sí, bueno, aquí en el Poli empiezo en el PIMADI, allá en el 68, ¿No tenemos 69. algunas imágenes ahí? Sí. Tenemos esa es la ESIA donde estudiaste, ¿no? Esta es la ESIA. Ajá, ahí la ESIA. Bueno, esta es la ESIA donde estudié la maestría. Ah, la maestría. Aquí estudié la maestría. Aquí está el cuarto edificio de Zacatenco donde estudié la licenciatura. ¿Sí? Entonces aquí estudié la maestría. Aquí esta imagen es cuando trabajé yo. Bueno, trabajé yo para la Universidad Autónoma de Puebla. Trabajé casi 10 años, también dando clase, asesorando alumnos, llevándolos a campo. ¿Y qué materia dabas ahí? Ahí daba una materia que se llamaba edafología, que es el estudio del suelo. Claro. Ahí daba la materia de cartografía, que es elaboración de las cartas, los mapas y los planos, ¿no? Y te digo, asesoraba alumnos en sus tesis, también te digo, salí mucho a campo con ellos, ¿no? Aquí está INEGI, aquí están las oficinas actuales de INEGI. Aquí en esta imagen de satélite observamos dónde está ubicada anteriormente la dirección general. En esta parte de aquí, en este extremo, inferior, anteriormente está ubicada la dirección general. Ah, sí, ahí donde está la esquina. Entonces, ¿no? en el año del 85, después del sismo, hay una reunión de unos japoneses, unos franceses. ¿Tú trabajabas en el INEGI? Yo trabajaba en el INEGI. Hay una reunión con los franceses, unos japoneses y los directores de las escuelas. Entonces me invitan a mí a presentar y explicar unas fotografías aéreas del sismo, los problemas que tuvieron del sismo. Yo fui evaluador por parte de Gobernación de ese sismo. Anduve en varias colonias de aquí de la Ciudad de México para hacer las evaluaciones del sismo. Llegaba a los edificios y hacíamos una serie de pruebas para ver cómo estaban los edificios. Yo he sido evaluador por parte de Gobernación en diferentes eventos naturales, como son los sismos, como son los volcanes, los volcanismos. Me tocó hacer el volcán Chichonal en Chiapas. Cuando hizo explosión, yo estaba ahí cerca del volcán cuando hizo explosión. Después regresé a México, me regresaron ahí mismo a hacer evaluación de los daños también por parte de Gobernación. Entonces he sido evaluador por parte de Gobernación varias ocasiones en eventos naturales, ¿no? Entonces me invitan a esa reunión, y ahí explico yo y pues le llamo la atención al director del PIMADI en aquel entonces, el doctor Juan Manuel Navarro. Entonces él me invita a participar con el PIMADI. De momento pues yo le digo, no sabe qué, yo estoy muy bien en INEGI. Pues, tengo chamba todavía, Tengo chamba todavía y gano muy bien. Y bien además. Gano muy bien. Dice, bueno, cuando menos venga con nosotros a dar unas pláticas, a ir al campo con nosotros. Sí, cómo no. Entonces empiezo yo a salir a campo con él, ¿verdad? Y con el grupo de profesores. Pero no siendo todavía trabajador. No siendo trabajador, okay. Comienzo a salir a campo, comienzo a comentarles algunas cosas, las experiencias que yo tenía en INEGI. Y después me dice, bueno, pues véngase para acá. Dije, no, pues es que yo estoy... Bueno, dice, véngase en las tardes, trabajé en INEGI en la mañana, y véngase en las tardes a trabajar con nosotros. Le digo, bueno, voy a trabajar, ¿no? Entonces me vengo a trabajar con él acá, ¿cómo se llama? Ya al PIMADI. ¿Eso fue, en qué año fue cuando entraste aquí al PIMADI? En el 86, me contratan por medio de COFA 2 semestres con beca. Entonces todo 86 y un semestre 87
trabajo yo aquí siendo PIMADI con una beca de COFA. Y ya en el 87 entro ya como docente, como ya de aquí. docente ya con plaza, con 40 horas tiempo completo. Ah, mira qué bien. ¿Sí? En aquel entonces entramos como 7 Ah. aquí al PIMADI con plaza. Y 40 horas, así, el tiempo completo nos dieron. Oye, pero ese tú eres ahorita el trabajador más antiguo de aquí, sí, ¿no? Sí, tengo 30 años, acabo de cumplir en octubre del año pasado. Ah, mira qué bien. O sea que te conoces la historia del... Sí. Entonces yo mis primeros trabajos que hago aquí en el Politécnico, y estando como PIMADI, son un estudio de los terrenos que tiene el Poli en Mipalta. Ah, ok. Él tiene unos terrenos en Mipalta, esta parte donde está el SIC. Está el SIX, Milpalta. Sí, Mipalta. Los terrenos, hay unos terrenos mucho más ¿Pero grandes. qué estudiabas ahí? ¿Qué era? Estudiamos todo lo que son los suelos, la vegetación, los climas, o sea, todos los elementos que forman principalmente el medio físico, los estudiamos ahí en esa parte de ahí. Okay. Me acuerdo que aquella vez me encuentro con gente de ahí de Mipalta, de los comuneros, y pues me quieren quemar mi camioneta, y les digo, no, pues soy del Poli. Resulta allí un profesor del ESIME está ahí con ellos, y ya él sale y dice, no, pues él es del Poli, no hay problema. Ya. Es que las comunidades son difíciles, sí, es una gente que dice, ¿y esto qué andan haciendo, no? Sí, ¿qué andan haciendo aquí? Que esto es de nosotros, nuestro bosque. ¿Cuál era del Poli, no? Posteriormente trabajamos inclusive con Mipalta, con los comuneros en los proyectos, ¿no? Ah, qué bien. Después de que nos quieren quemar nuestra camioneta, posteriormente trabajamos unos proyectos con ellos, ¿no? Y así es como yo llego al PIMADI primero. ¿Cómo estaba el PIMADI? ¿Dónde estaba y cómo estaba en ese tiempo? Cuando recién llegaste. El PIMADI, cuando llego yo aquí, estábamos en la Escuela de Economía. Bueno, estaba en la Escuela de Economía. ¿En Economía estaba? En Economía estaba. En Economía inició ahí porque un antecedente del PIMADI es el MADI. El MADI era un departamento de posgrado donde se daba medio ambiente. O sea, ahí fue donde inició. Ahí inició prácticamente. Realmente el origen del CEMAD es en el MADI, en la Escuela de Economía. En la Escuela de Economía. Ese departamento de medio ambiente, posteriormente se transforma en lo que es PIMADI. Es un proyecto ya. Es un proyecto ya. Okay. Es un proyecto donde se inicia con el doctor Juan Manuel Navarro como director, ¿no? Y te digo, estuvimos ahí un tiempo. Posteriormente hubo otros sismos, afectó mucho el edificio ahí de Economía. Tuvimos que emigrar de allí. Nos mandaron acá a lo que es la ESIA. En la ESIA que es Zacatengo. Allí en la biblioteca nos prestaron unos espacios en la biblioteca de la ESIA Zacatengo para estar ahí, ¿no? ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí en la ESIA Zacatengo? Pues estuvimos como 1 año, 2 años, cuando mucho. Y luego nos pasamos allá a Sierra Vista y Politécnico, donde está actualmente el sindicato de los jubilados. Ah, ok. Ahí tardamos también 2, 3 años, y de ahí ya pues nos venimos a rentar un edificio aquí en Avenida de las Torres. Ah, ok. Un edificio que anteriormente había sido una vulcanizadora, fabricaban llantas y quién sabe cuántas cosas hacían ahí, ¿no? Entonces ahí estamos también 2, 3 años cuando se comienza a construir el edificio de aquí. Y ya de ahí fue cuando ya se pasó para acá. Se pasó para acá, ¿no? Ah, qué interesante. Pero así anduvimos así de un lado para otro, ¿no? O sea, pero pues era bonito el trabajo, ¿no? Le gustaba uno el trabajo. ¿Y las actividades que hacían en ese recorrido desde que el MADI, PIMADI y hasta que llegaron acá al edificio, al último edificio donde estuvo, cuáles era la función, qué trabajos tenían, clases? Bueno, sí, desde luego, desde que estábamos en la Escuela de Economía, pues había clases, había investigación, había extensión. Okay. ¿Sí? Yo en aquel entonces, cuando entré ya como docente, daba varias materias. Yo daba Medio Ambiente 1, dentro de la maestría de Medio Ambiente Desarrollo Integrado. Uh-huh. Era una maestría muy importante porque cuando se integró esta maestría, se hizo el programa, se trabajaba con la Universidad de París III.
Entonces los alumnos tenían la opción de irse a estudiar también algunas asignaturas a Francia, a la Universidad de París III. ¿Y sí se dio el caso? Sí, se dio el caso de que algunos alumnos... ¿Pero les daban beca o...? Digo, Francia los apoyaba para que se fueran. Ah, qué interesante. Como había un convenio entre Francia y México con la Universidad de París III para esa maestría, había uno o dos profesores eran franceses que también daban clase. ¿Sí? Entonces, era una maestría pues, importante, ¿no? O sea, que se trabajaba con otro país. Claro, y con otra universidad europea, ¿no? Entonces, en aquel entonces yo daba lo que era, dentro de esta maestría, yo daba lo que era la asignatura Medio Ambiente 1, Medio Ambiente 2 y Relación Medio Ambiente-Desarrollo. Y daba otras materias también como especie de optativas, que era cartografía, era percepción remota. O sea, daba yo varias materias en esta, ¿no? ¿Y cuándo empezaste a hacer ya proyectos de investigación también? Bueno, yo prácticamente desde que entré al PIMADI, comencé a hacer proyectos de investigación. Tanto proyectos de investigación de carácter institucional como de carácter externo, ¿verdad? Nos hicimos muchos proyectos de carácter externo, dado que un año, cuando el dinero tenía cierto valor, ingresamos al Politécnico 1 millón de pesos. Cuando estaba de secretario académico Irán Díaz Góngora, Antonio Irán Díaz Góngora, cuando él estaba de secretario académico, ingresamos 1 millón de pesos. O sea, tenemos muchos proyectos externos, le trabajamos a Fonatur, le trabajamos a los gobiernos de los estados, le trabajamos a Comisión Nacional del Agua. O sea, hicimos muchos proyectos externos, ¿no? Y aparte hicimos los proyectos pues, de carácter interno, ¿no? De esos proyectos, por un lado de carácter interno, ¿cuál es el que te recuerda o tienes mejor bueno, uno interno que trabajamos, desde luego, para Banco Mundial y también para la Semarnat, fue el ordenamiento ecológico de la región fronteriza norte. Todo lo que es la región fronteriza norte, los 3,000 kilómetros y 100 al lado de Estados Unidos y 100 al lado de México, todo eso hicimos el ordenamiento ecológico, todo eso. Fue uno de los proyectos más grandes que hicimos aquí en el CIEMAT. Digo, hicimos otros para los gobiernos de los estados, para el gobierno de los municipios, le trabajamos mucho a Fonatur también, ¿no? Entonces hicimos bastantes proyectos, ¿no? O sea, y ya después cuando empezaron ya, por ejemplo, ya a titularse, empezaste a dirigir tesis. Sí. ¿Cuántas tesis más o menos has dirigido? Híjole, ¿cuántas habría dirigido? Pues fácil unas 10, ¿no? Unas 10 tesis, sí he dirigido fácil unas 10 tesis, ¿no? O sea, aquí en el y ya, bueno, desde el 85, 86, has dado clase hasta la fecha. Hasta la fecha. Ahorita, sí. ¿Qué clases das ahorita? Bueno, ahorita en la maestría doy en la maestría presencial y doy en la maestría virtual. En las dos maestrías doy clase. En la maestría, en las dos maestrías doy lo que es impacto ambiental y ordenamiento ecológico. En la maestría presencial doy como optativas impacto ambiental y ordenamiento ecológico. En la presencial, en la virtual, doy impacto ambiental como materia obligatoria y doy algunas otras optativas relacionadas con el agua, con los residuos sólidos. O sea, doy varias materias en la parte de la maestría virtual. ¿Y actualmente cuáles son tus líneas de investigación? Bueno, actualmente trabajo 3 líneas de investigación, lo que es el impacto ambiental, el ordenamiento ecológico y los recursos naturales. Ahorita el último proyecto que trabajé el año pasado para la CIP es un proyecto sobre la capacidad de uso de los recursos naturales, ¿sí? Y ahorita acabo de ingresar otro proyecto en esta nueva convocatoria, precisamente también sobre la conservación de los suelos y el uso sustentable de los suelos. ¿Sí? También he trabajado, por ejemplo, uno inclusive que sirvió para titularme en la maestría, que es el ordenamiento ecológico del estado de Tlaxcala. Ese fue el título de la tesis. Eso fue el título de la tesis y ese fue el material que utilizó el gobierno del estado de Tlaxcala para hacer su ordenamiento ecológico. Mira qué bien. Sí, ellos lo utilizaron esa información, ¿no? ¿Y qué otro proyecto recuerdas de que se desarrolló aquí en el CIEMAT y se aplicó? O sea, como ¿no? Que se hizo un estudio. Bueno, hay varios, por ejemplo, el ordenamiento ecológico de la región Tula-Tepeji, que se decretó y actualmente se está aplicando. El ordenamiento ecológico del municipio de Tepeji del Río,
también se está aplicando, ¿no? Ah, qué bueno. O sea, hay varios trabajos que hemos hecho aquí, proyectos que se están aplicando, ¿no? ¿Y cuál proyecto de todos es el consentido tuyo? El de la frontera norte. Eso que fue importantísimo. Sí, recorrimos toda la frontera trabajando, pasamos a Estados Unidos, tuvimos algunos contactos con el SILA, que es uno de los organismos importantes de Estados Unidos en límites y aguas. O sea, fue... Desde luego también otro proyecto importante que he trabajado es el del desarrollo urbano de la región sur del estado de Puebla, del Valsequillo, que trabajamos también con el gobierno de Puebla, ¿no? También ese proyecto también fue bastante interesante. Oye, y con respecto a la difusión de tus trabajos, participación en congresos o los papers, los libros, capítulos de libros o libros. Sea, he difundido la investigación que he hecho, pues desde artículos, desde artículos, capítulos de libro y libros, capítulos de libro, pues de diferentes niveles. Tienes ahí algunas imágenes, ¿no? También desde diferentes, ¿cómo se llama? Imágenes. Pero a ver, detente, aprovechamos ahí que salió ahí una foto interesante cuando era Pimadi formamos un equipo de fútbol. Ahí vemos varios de los compañeros, algunos que ya no están con nosotros, otros que todavía están en el CIEMAD. Oye, el maestro Lozano que fue... El maestro Lozano. Es el segundo ahí que está parado Sí, que fue decano y fue director interino aquí del CIEMAD. Mira, qué él era nuestro portero estrella. Era nuestro portero estrella. Me acuerdo que le decía a los jóvenes, a los chamacos, no vayan a tirar muy duro, no me tiren muy duro. Oye, ¿quién más está ahí ahorita de los que están aquí en el CIEMAD? Está José. Está José, es el que está ahí abajo. Es el que está hincado, ¿no? El puro medio. Sí, es de Pepe. Sí, Daniel, el que está allá arriba, el segundo. Sí, son los tres. Y bueno, estoy yo también en la... ¿Tú eres cuál es el que está en el extremo derecho? Está hincado también junto al arquitecto Amado. Ok. Estás tú, está Amado y está Pepe. Sí. Ok, y arriba de Amado está el Dani. El Daniel, sí, hay otros compañeros que ya no están aquí con nosotros, que ya fallecieron algunos. Ok, perfecto. ¿Esa foto dónde fue? Ahí en los campos de la ESIA. Sí, nosotros nos jugábamos en los campos de la ESIA. De la ESIA, ok. Ese es campo de la ESIA que está ahí en la media esquina de ¿cuál es? De Miguel Bernal y otra que está ahí. Ok. Ahí jugábamos nosotros contra la ESIA o contra otras escuelas jugábamos, bueno. ¿No? Y teníamos nuestro equipo de fútbol. Bueno, este es también cuando damos clase aquí de cartografía. Este es de las prácticas que hacíamos de campo, que a veces también eran proyectos que hacíamos muchas veces también. Que requiere fundamentalmente trabajo de campo, trabajo de campo, sí. Nos incorporábamos a los alumnos. Por supuesto. A los alumnos, incorporamos en los proyectos de investigación, ¿no? Adelante. Sí. Estas es ya de las materias que yo doy en la presencial y en la virtual. Aquí tenemos también una imagen de las prácticas de campo que hacemos. Yo generalmente en mis materias que doy, al final del curso, al final del semestre, hago una práctica. Aquí estamos en la autopista que va a Coahuilopala, Oaxaca, con una de las generaciones en la materia de impacto ambiental. ¿Sí? Esta es una imagen de donde está el arquitecto. Ahí estamos haciendo una medición de esa cárcava. Esto es de un proyecto de investigación que hicimos para el estado de Tlaxcala. ¿Sí? Este es el proyecto que hicimos para el estado de Hidalgo, para el gobierno del estado de Hidalgo, del ordenamiento ecológico de la región Tula-Tepeji. Esta es una foto del puente que está en el río Bravo, allí en Ciudad Juárez, cuando hicimos el proyecto de la región fronteriza norte. Okay. ¿No? Este es el puente. Pues nos íbamos a querer pasar ahí colados, pero no de mojados, pero no. No hubo oportunidad. No hubo oportunidad, ¿no? Sí, también en la parte de extensión he participado dando cursos a algunas universidades, como el caso de la Universidad de Guadalajara, el Tecnológico de ¿Este dónde es la Universidad de Guadalajara? La Universidad de Guadalajara, sí. Okay. Sí.
Sí, ahí damos un curso en... Son cursos aparte, o sea, son cursos, sí, que te invitaban a me dar. invitaban a dar los cursos y ya por medio de aquí comisionado del CIEMAT iba yo a dar Ok. los cursos, ¿no? Sí. Bueno, este es de respecto a las tesis. Esta es una tesis que ahorita se está elaborando. Una de las alumnas de la maestría presencial está haciendo su tesis sobre lo que es el lactosuelo, el suero que queda después de que se fabrica el queso. Entonces va a proponer algunos productos derivados de ese lactosuero. Pero ahí, ¿cuál es tu función ahí como Yo soy ingeniero? director. Yo soy director de su tesis de ella. Ajá. ¿Sí? Pero por el tema, o sea, me salta que es de lactosuero, tú eres ingeniero civil. Sí, bueno, yo te digo, yo me he dedicado a la cuestión de los recursos naturales. Ah, ya, de ahí, Sí, por ahí viene. por ahí viene natural. esto, ¿no? Ah, perfecto. Okay. Sí. Ahí están, ¿dónde están ahí? Porque veo ahí que está la maestra, la doctora Conchita. Sí, estamos ahí en Tulancingo. Ah, en Tulancingo. En Tulancingo. Estamos ahí en una quesería. La Entonces ahí está maestra- también la doctora Conchita, que también es directora. Está la doctora, la maestra Lorena, Lorena que del forma laboratorio, parte ¿no? sí, que forma Y parte estás del tú ahí comité. el primer, y es la alumna. Y la que está en el alumna, foro. que está Entre junto a medio de la Conchita. doctora Sí, y de Conchita y de es la alumna. Ok, Sí. ok. Entonces te decía que haciendo la difusión de lo que he trabajado en investigación, pues ha sido en artículos, publicados artículos, tanto en revistas nacionales como en revistas internacionales. En revistas nacionales pues he publicado inclusive en la revista del Poli, en Conversus, en revistas de la UNAM, en revistas de la Universidad del Estado de México, de la Universidad de Tlaxcala, o sea, en varias universidades, en sus comités editoriales he publicado algunos artículos, ¿no? ¿Sí? He participado en congresos, en congresos tanto nacionales como internacionales. Esos son los... Estos son los libros. Los libros, ok. Estos son los libros. Este es un libro que hice para un proyecto del estado de Tlaxcala sobre todo lo que es la erosión de suelos, todo lo que es la vegetación, la problemática principalmente la problemática de Tlaxcala, ¿no? Esto lo hice junto con el colegio de Tlaxcala, con una universidad española. ¿Sí? Aquí estamos con una alumna tesista. El año pasado, el 15 de diciembre, obtuvo el grado. Yo fui su director de tesis. Aquí está la alumna, entre Conchita y yo está la alumna. ¿Sí? Esta alumna presentó su tesis sobre sobre dos autopistas, la autopista que va de Salamanca a León y la que va de Necaxa a Cihuatlán. Esas dos autopistas ella hizo, su tema fue relacionado con los impactos ambientales del trabajo. ¿Y sí impactan mucho las autopistas? Sí, ¿o? bastante, ¿Sí? ¿no? Bastante que impactan. Y si no ponen lo que se llaman medidas de mitigación, al rato hay muchos accidentes, hay muchos problemas, ¿no? Y son los estudios que me imagino tienen que hacer antes de hacer una autopista, ¿no? Sí, bueno, cualquier obra. Bueno, sí, Por exacto, ley, sí. por ley, de acuerdo a la LGEPA y otras leyes, otra normatividad, toda obra que vaya a causar un desequilibrio ecológico tiene que presentar una manifestación de impacto ambiental. Y hoy estoy participando con la doctora Muñoz en el estudio de impacto ambiental de este transporte marítimo Allá en Cancún. En Cancún, Okay. sí. Entonces, este es el libro que elaboré durante mi año sabático, que este mes, el inicio del mes de marzo ya me lo entregan impreso. Ah, qué bueno. ¿Sí? Este es un libro donde publiqué un capítulo del libro, también es el último libro que se publica aquí en el CIEMAT. Perfecto. Este es un libro donde también participo con capítulos del libro, un libro que que publicó el doctor Cantú Chapa. Este es un artículo también que hicimos en un JCR, que es de los de mayor nivel según la CIP. También participé en este capítulo, en este artículo. Aquí estoy en congresos, aquí estoy en un congreso en Villahermosa, Tabasco, sobre cuestiones del agua. Sí. Aquí estamos, porque tú también estás allí. Estamos en un congreso Estamos de en colado, Medellín, ¿verdad? en Sí, Colombia. en Medellín,
claro. Estamos en Medellín, Colombia, y presento también una ponencia. Sí, ahí estás tú atrás. Hasta atrás, ahí estamos, claro. Sí. Este es en Argentina, también presento un trabajo en Santa Fe, Argentina. Estamos en España. En España. En Madrid, España, también presento ahí. En España he estado como 5 veces presentando trabajos ahí en Madrid, ¿no? Oye, sí, he estado en varios países de Latinoamérica y algunos de Europa presentando trabajos en congresos, ¿no? Oye, maestro, ahorita que estabas comentando acerca de la actividad que realizas sobre el impacto ambiental, el uso de suelo, etcétera, se me viene ahorita a la memoria lo que ha sucedido a raíz de los sismos de pasado de septiembre, Sí. Y el último sismo, que nos encontramos que hay muchas irregularidades en términos de los edificios, ¿no? Sí, Que dice, aquí en este edificio no debería haber un edificio, o hay sí un edificio, pero máximo de 2 niveles, y lo hacen de 15 o de 5 niveles, ¿no? Sí, y por otro lado también me llamó la atención en esta semana una nota en la cual la gente de la universidad, de la UNAM, está protestando porque se está haciendo una construcción que va a tapar la vista del edificio extraordinario que es la biblioteca de la UNAM, y comentan que con eso está en riesgo de que se les quite la denominación de patrimonio cultural de la humanidad. ¿Qué nos puedes comentar? Porque creo que es un tema importante y tú has trabajado mucho al respecto. Sí, o sea, existe normatividad en lo cual establece cuál debe ser el uso de un espacio, de un suelo, ¿sí? Y hay normatividad que se tiene que cumplir una serie de requisitos, entre ellos hacer un estudio de visión o de imagen, ¿sí? Para que cuando tú construyas no tapes, ¿verdad?, a otras casas o otros edificios su imagen, su ventilación, su insolación. O sea, hay una serie de elementos que tú no tienes que interrumpir a otra construcción. Entonces, como requisito para que a ti te den la licencia de construcción, tú tienes que presentar ese estudio, ¿sí? Y dentro de la normatividad, por ejemplo, dentro de las normas de desarrollo urbano, se establece, ¿verdad?, el uso del suelo. Si esta es una zona habitacional, si es una zona industrial, si es una zona comercial, ¿verdad? Y además se establecen en las zonas habitacionales cuántos niveles se permiten en esa zona. O sea, hay derivado de los estudios, por ejemplo, de la mecánica de suelos y de otros elementos, se dice en esa zona hasta cuántos niveles se puede construir. A ver, ahora aquí me surge una pregunta. ¿Qué tan difícil es cambiar el uso de suelo? Es decir, porque dicen, aquí nada más tres pisos y hacen, y ya después, no, es que aquí está ya el uso de suelo, ya lo tengo, me permiten 6 o 7. ¿Cómo se hace? ¿Es difícil o cómo está? Pues es un poquito difícil porque ya está establecido en la normatividad cuántos niveles debe llevar un edificio. Okay. Desde luego puede haber alguna justificación al cambiar los sistemas constructivos o otra serie de elementos para que a ti se autorice que en vez de 3 sean 5 o 7 pisos, ¿no? Ok. Otra pregunta. ¿Has estado trabajando también sobre el agua? Y si aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿para cuántos años tenemos agua en la Ciudad de México? Bueno, a veces hay cosas que se nos ocultan, de decir el potencial de los recursos naturales, ¿sí? Es como el petróleo, ¿no? También se nos dice que ya no tenemos petróleo, que va a ser el petróleo para de aquí a 10 años. Tenemos reservas probadas para muchos años, igual para el agua, ¿no? Ah, qué bueno. Hace, no sé, el año pasado, a mediados de año, hubo una nota en un periódico donde decía que se había descubierto un acuífero muy grande en la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, nomás que pues tenemos agua allí de reserva, ¿no? Pero hay agua, ¿no? O sea... Ah, bueno, pero eso es una excelente noticia, ¿eh? Digo, hay agua, desafortunadamente, nos dicen que no, pero okay. Tenemos agua, ¿no? Muy bien. Desde luego es agua que a veces extraerla nos cuesta mucho. Sí, es complicado. Sí, es complicado extraerla, claro, ¿no? O sea, sí. es bueno, que tengamos porque
no sé, en X años, no sé, 20, 30 años, va a ser muy difícil traer agua para la Ciudad de México. Digo, traemos agua de Lerma, traemos agua de diferentes puntos del Cutzamala, de diferentes lugares, entonces el costo es muy alto. Claro. Sí, y muy difícil traer el agua, pero va a llegar el momento en que pues no va a haber dónde traer agua, ¿no? Vamos a tener que traer agua del mar, pero nos va a costar mucho dinero, ¿no? Pero eso, por ejemplo, sí ya se supone de que ya hay tecnología en que algunos países ya hacen potable el agua de mar. Evidentemente sí, desde creo luego. Que es caro, ¿no? Pero sí, desde luego, no. Inclusive en México, en Baja California, en Sonora, hay plantas donde convierten el agua salada en agua dulce, ¿no? Pero sale muy caro. Pero bueno, de todas maneras, es decir, digo, mira, aunque te salga caro, ¿no? Por ejemplo, yo hice una práctica cuando estaba en la maestría, hice una práctica de campo en Acapulco, donde visitamos varias plantas potabilizadoras y visitamos el Hotel Continental, que en aquel entonces, cuando yo estaba en la maestría, tenían un sistema de inversión inversa, donde transformaban el agua salada en agua potable. Un agua de calidad tal que no se podía utilizar así como la obtenían. Tenía que mezclar con el agua del municipio, la red municipal, para que no hiciera daño. Tan pura estaba el agua, que si tú la tomas así como viene de este sistema de ósmosis inversa, te hace daño. Claro. Entonces, si hay en México, inclusive en México tenemos plantas, tenemos sistemas de cómo purificar el agua, ¿no? De cómo pasar de un agua salada a un agua dulce, a un agua potable, ¿no? No, pues, digo, los sistemas son caros, pero a la larga, digo, el beneficio es alto. Claro. Sí, sí. Muy bien, maestro, como para ir cerrando, una pregunta que normalmente le hacemos aquí a nuestros invitados es, si tuvieras la oportunidad de tomarte un café o un tequila o platicar con un personaje de la historia que admiras o por su trabajo, ¿con quién sería? Mira, yo uno de los personajes que siempre admiré desde que estaba yo trabajando en INEGI era un ruso apellido Dokuchaev. Dokuchaev era un científico que le llamaron el padre de la edafología y de la edafología moderna, por ser un estudioso, un investigador de lo que es la ciencia del suelo. O sea, la edafología es el estudio del suelo. Entonces sí me gustaría en aquel entonces haber estado y compartir con él una taza de café, ¿no? Sería interesante platicar con él. Sí, sí. Maestro, y por último, quisieras, ya para concluir y cerrar con un mensaje tuyo, un mensaje que nos pudieras dar en general, por favor. Bueno, tenemos, no sé, muchos años estudiando lo que es el medio ambiente. Desafortunadamente no seguimos el mismo discurso los investigadores y los políticos. Entonces sería importante que unificáramos ese concepto, esa forma de cómo abordar las cuestiones ambientales. No, yo creo que sería excelente. Sí, porque a veces no estamos en el mismo canal, o sea, los conceptos no los manejamos igual y a la hora de aplicarlos, pues no resulta lo mismo, ¿no? Maestro, pues muchas gracias y con eso nos despedimos. Gracias a ustedes por muy amable, entrevista. fue una plática realmente muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias.